Esto es Podcast 101. El podcast que hacemos desde FLA 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital. Experiencia de usuario, diseño, analítica digital, desarrollo, negocio, innovación, todo ello en un solo podcast. Y después de esta pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir? Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema de los modelos de atribución. Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jericó. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos. Que no, la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast 101, edición analítica. Me acompaña Iker Jericó. ¿Qué tal estás, Iker? Muy buenas, Michel. ¿Qué tal? Y además, el tema de hoy es algo que hemos comentado mucho entre nosotros y hemos dicho, oye, ¿y esto por qué no lo hacemos un podcast? Invitamos a más gente y luego lo compartimos. Por ello, hoy vamos a hablar de Google Analytics 4, la muerte de Universal, ¿no? Lo que también se está conociendo como Google Analytics 3, a partir del lanzamiento de Google Analytics 4. No queremos dar un punto de vista muy teórico, sino queremos dar un punto de vista muy analítico de cuáles son las sensaciones que tenemos cada uno de ellos. Para ello, tenemos a dos invitados estrella, parte del equipo de FLA 101. Desde Mallorca ha venido a divertirse a Podcast 101. Xavi, ¿qué tal, Xavi? Hola, Michel. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ya ha dicho Michel, yo pertenezco al equipo de FLA, me incorporé hace poquito en el rol de lead y bueno, llevo unos añitos peleándome en este mundo, ¿no? Y vengo también de background de desarrollador, lo cual es algo que aporta mucho, la verdad, a la hora de ejecutar nuestro trabajo. Genial, Xavi, pues oye, gracias por aceptar la invitación y bueno, agradecemos tu punto de vista. También nos acompaña como segunda invitada desde Madrid, desde las oficinas de Madrid, pero nacida en Brasil. Nos acompaña hoy Fernanda Guerra. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, o sea, voy a tener aquí el placer, ¿no?, de participar en este podcast sobre Google Analytics 4. Yo soy analista hace como 3 años más o menos. El tiempo pasa volando en este sector. Y nada, analista de corte técnico y aquí trabajando a tope, ¿no?, para enfrentar este cambio, afrontar este cambio, mejor dicho. Muy bien, sí, afrontar este reto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar de lo que hemos comentado, ¿no? De Google Analytics 4, de este anuncio. ¿Qué tal habéis vivido? Porque, bueno, hay sentimientos encontrados, cada uno tiene como su punto de vista, ¿no? Sus expectativas. Xavi, coméntanos, ¿qué tal recibiste la noticia aquí a principios de marzo? Bueno, tras la sorpresa inicial, porque se anunció de un día para otro, no creo que se trate de un movimiento inesperado por parte de Google. Recordemos que en el año 2019 más o menos ya hizo algo similar con el tema de las apps. Es decir, pasó una medición de corte universal a directamente trabajar en Firebase. Eso sí que era un buen campo de batalla con un GA4 que era incipiente, estaba en sus inicios y bueno. Es más, en realidad, este anuncio ha sido un paso estratégico a nivel de negocio. Sabemos que es bastante claro que la tasa de adopción ha sido bastante testimonial hasta el momento. Ha habido mucha resistencia por parte del sector, ¿no?, de adoptar de manera única este Google Analytics 4 y descartar Universal. Y bueno, ¿por qué? Porque da la impresión de que todavía, aunque ha avanzado muchísimo, insistimos, todavía parece que está en construcción, ¿no? Hay algunas features que todavía no están implementadas dentro de la nueva interfaz. Y bueno, a pesar de que Google ha dado muchísimo bombo, parece que no ha conseguido transmitir ese nivel de confianza que permita a todos los activos a pasarse a este nuevo sistema de medición. Ahora bien,
¿Qué es lo que ha hecho Google? Pues muy sencillo, señores. A partir de aquí a un año acaba Universal y todo el mundo a GA4. O sea, que tú lo tomas más como un cambio estratégico, ¿no? Por parte de Google. Absolutamente, absolutamente. De cara a que la gente tiene que comenzar a usar este nuevo sistema, y en vista de que este cambio en el paradigma de medición es tan significativo, ¿vale? Pasamos de un sistema de sesiones a un sistema más enfocado a usuarios. Es cierto que la gente pues le está costando un poquito más adaptarse. Ese cambio estratégico, este cambio por parte de Google a nivel de negocio, pues va muy enfocado en esa línea. Señores, se han acabado las sesiones, vamos a trabajar con usuarios. Queráis o no queráis. Muy bien, súper interesante, Xavi. Oye, me interesa conocer el punto de vista de Fer. Fer, ¿cómo recibiste la noticia de que se acababa Universal, que teníamos un poquito más de un añito para hacer el cambio y ahora solo va a ser todo Analytics 4? ¿Qué tal lo recibiste? Sí, a ver, a mí me pareció así una bomba, ¿no? Una noticia de última hora bastante importante. Es verdad que Google, las propiedades API más web no son tan recientes, ¿no? Que es como las ha nombrado Google para que sean las Google Analytics 4. Entonces ya veníamos un poco acostumbrándonos con ese nuevo formato, ese nuevo modelo de datos, pero no esperábamos que fuera tan rápido el cambio, ¿no? Me imagino que Google haya hecho y tomado esa decisión justamente porque salieron en Europa decisiones que hayan hecho con que les, tuvieran que empujar, ¿no? Google Analytics 4 a todo su público. Decisiones que tienen que ver con la privacidad del usuario y que al final en algunos casos y en algunos países se llegó un poco a considerar Google Analytics una herramienta supuestamente ilegal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha sido un cambio bastante rápido, precipitado, pero, oye, tenemos aquí un poquito más de un año para adaptarnos. Es un producto en desarrollo. Google Analytics 4 todavía le faltan muchas cosas, muchas funcionalidades. Es un producto que va cada día a recibir funciones y ser actualizado. Y entonces tenemos que tener un poco esa disposición para aprender, manejar funciones nuevas, posibilidades distintas a las de Universal. Y creo que es un cambio bastante necesario porque hasta ahora tenemos ese problema para medir, ¿no? Diferentes activos digitales, como puede ser una página web y una aplicación móvil a través de Analytics, porque son sistemas de medición distintos, ¿no? Entonces, con Google Analytics 4 todo esto se unifica, se facilita un poco el análisis. Tenemos, como dijo Xavi antes, el foco en el usuario. Y por otro lado, también es una medición más adecuada para las tecnologías que vemos hoy en día, que son frameworks, ¿no? JavaScript, single page applications. Entonces, todo esto se encaja mucho mejor con el modelo de datos de Google Analytics 4, ¿no? Súper interesante el tema que comentas, ¿no? El tema legal. Y además cómo encajaron todas las piezas según algunos países, ¿no?, de Europa dicen que pues, Francia y Austria, Google Analytics es ilegal. Luego el anuncio de Google Analytics 4 y ahora dicen que vuelve a ser legal. Que no tienen por qué ser piezas muy conexas entre sí, pero bueno, no deja de ser llamativo cómo estas tres grandes noticias se han ido encajando en el tiempo una detrás de otra. También, Fer, comentabas muy interesante el tema del cambio de modelo de datos y que ahora, bueno, tendría que ser compatible poder unificar en un mismo sitio toda la medición de apps y de web, ¿no? Me interesa también conocer la opinión de nuestro copresentador, ¿no?, de Iker. Oye, ¿tú qué tal viviste todo este tema del cambio, de la muerte de Universal? Pues estoy muy de acuerdo con lo que han comentado aquí los compis. La verdad que es una situación que nos ha pillado a todos
con el culo al aire, hablando en plata, bastante inesperada. Y a mí voy a ser, en este episodio en concreto, bueno, siempre, ¿no? Un poco, pero voy a hacer de malo de la peli desde el contrapunto de vista de Adobe, ¿no? A mí me parece que ha sido, estando de acuerdo con lo que ha comentado tanto Xavi como Fer, de un movimiento, bueno, pues al final no deja de ser, Google Universal Analytics no deja de ser una tecnología, un modelo de medición que ya tenía en su haber 20 años, ni más ni menos, de recorrido, con lo cual, bueno, creo que la tecnología ha evolucionado muchísimo en poco tiempo en nuestro sector, evoluciona muchísimo, pues en 20 años, imaginaos, ¿no? Con lo cual ya iba siendo necesaria cierta revisión, ¿no? Estando de acuerdo en ese punto, creo que las formas, los tiempos y dada la situación actual que comentabais de situación legal, etcétera, creo que es bastante precaria. No me ha parecido un movimiento que haya tenido en consideración a los usuarios. Sí que me parece inteligente por su parte, porque no tiene sentido que estén manteniendo dos tecnologías que son completamente distintas en paralelo. Es un gasto de recursos, creo que inasumible, pero de cara a los usuarios a mí no me ha parecido un movimiento que se haya hecho de la mejor manera, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo un poco por eso, porque lo que comentaban, ¿no? Que hay funcionalidades que es que la semana pasada, esta semana y la semana que viene seguramente vayamos conociendo pues funcionalidades como los informes de e-commerce que están sin acabar, la agrupación de canales que recién acaba de salir hace poquito. Es decir, que el producto está en bragas todavía. Entonces, a mí no me parece que se tenga en consideración los usuarios el forzar a una migración teniendo tu producto, o sea, empujándoles a un producto que le has quitado el título de beta, pero es que sigue estando en beta. Entonces, bueno, veremos. Y por último, lo que comentaban también, ¿no? El paradigma del modelo de medición. ¿Está la gente realmente preparada? Porque la gente está muy acostumbrada a medir usuarios, sesiones, páginas vistas y los eventos de la manera en la que se ha medido hasta ahora. Yo tengo la sensación de que la gran mayoría no está preparada para pasar de este modelo de medición a medirlo todo bajo el prisma de las apps, porque los que hemos tenido experiencia con las apps, pues no nos pilla tan de sopetón, pero ojo con este cambio del paradigma de medición. Sí, respecto a que era lo que comentabas de estos cambios constantes, ¿no? Hace un par de días se anunció que la medición de lo que ahora se conocerán como sesiones en GA4 cambia dentro del propio GA4. Es decir, hasta hace unos días las sesiones se medían a través del evento de Session Start, y a partir de ahora pasa a ser un parámetro dentro de cada uno de los eventos que se ejecutan dentro de una misma sesión. Es decir, el propio GA4 está evolucionando constantemente con cambios tan significativos como puede ser el de las sesiones. Michel, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Porque al final estamos aquí hablando, pero también queremos saber tu opinión. Claro, yo me callo un poquito y digo yo, a ver por dónde salís cada uno. Bueno, yo aquí tengo una opinión quizás muy impopular de este cambio, ¿no? De Google Analytics a esta versión 4. Yo creo que Google Analytics deja de ser una herramienta para el marketer y ahora Google Analytics, la nueva versión, la versión 4, es una herramienta más técnica, ¿no? Obliga a dar ese pasito más de tecnicidad para quien vaya a manejar la herramienta. Si antes con Google Analytics nosotros podíamos entrar y ya solo por el hecho de tener ese page view ya teníamos un montón de información y un montón de reportes, ahora no. Ahora tenemos como un par de reportes, sí que podemos utilizarlo de la biblioteca, pero esto obliga a tener que trabajar con métricas, con dimensiones que quizás el usuario más marketer no está acostumbrado a trabajar. También lo que comentaba Siker, nosotros ya hemos trabajado con temas de apps. Recuerdo que, bueno, pues en algunos Measurecamp e incluso en algunas formaciones internas, nosotros ya hablábamos de Firebase como plataforma de medición, la parte de analítica. O sea, que este cambio
este cambio ya lo hemos trabajado. No sé, Fer, ¿qué opinas? Sí, justamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Es una herramienta que quizás GA4, ¿no? A GA4 me refiero, haya perdido en usabilidad para usuarios del nivel básico al más avanzado, ¿no? Se hace más técnica, pero respecto al modelo de datos, realmente creo que Google Analytics se había quedado desfasado, ¿no? En el sentido de que casi todas las herramientas MarTech hoy en día pues tienen ese modelo orientado a eventos, ¿no? Entonces, basarse en páginas vistas principalmente, la mayoría de los informes, ¿no? Ahí recogiendo páginas vistas, sesiones, pues todo esto al final es un tipo de análisis que te deja bastante en la superficie y si con ese cambio a eventos, pues te permite no solo hacer exploraciones y análisis bastante más profundos, pero también alinearte, ¿no? Permitir esa comunicación de Google Analytics con otras herramientas, como puede ser, por ejemplo, Facebook o cualquier otra herramienta de marketing también que tienen ahí como base eventos y con eso pues potencias mucho más el poder de Analytics para finalidades distintas, no solo de análisis, ¿no? Como también de marketing y anuncios. Entonces, creo que en ese punto sí que era necesario, no es solo hacer cambiar el rumbo hasta un modelo app, ¿no? Pero sí también alinear, poner Google Analytics al nivel de casi todas las herramientas así potentes del mundo MarTech, ¿no? Pues toda la razón, Fer. Yo ahora te voy a preguntar, ya que has terminado, y te pregunto a ti directamente por lo que acabas de comentar. ¿Qué cosas te ha gustado más y qué cosas te están gustando menos de Google Analytics 4? Por lo menos de lo que tenemos hoy sobre la parrilla, ¿no? Sabemos que esto evoluciona mucho, que quizás lo que estemos hablando hoy la semana que viene deje de existir o que haya dado una vueltita de tuerca, ¿no? Ya vemos que Google Analytics 4 pues, está evolucionando mucho y de una manera muy radical en un corto plazo de tiempo. Fer, coméntame, ¿qué te gusta más, qué te gusta menos de Google Analytics 4 tal y como lo tenemos hoy en día? Vale, es una pregunta ahí bastante complicada, pero una de las cosas que más me chocan, ¿no? Y me impresionan es cuando entras, por ejemplo, a Google Analytics 4 y no encuentras las vistas, que para mí son fundamentales, es como que te falta algo, ¿no? Muy importante en la interfaz. Total. Entonces aquí las vistas realmente creo que tendrán que hacer algo hasta el sunset de Google Analytics, de Universal Analytics en el año que viene. Algo similar a lo que ya están ofreciendo en la versión 360, que son las subpropiedades, ¿no? Que te permiten ahí crear un filtro tal y como se hace ahora en Universal con las vistas. Algo también que comentó Iker antes que me molesta bastante es que la interfaz quizás no sea tan amigable, ¿no? O sea, que realmente tienes que hacerlo todo tú. También, Michel, lo habías dicho antes, y lo que ha hecho GA4 ha sido un poco darte el poder de customizarlo, ¿no? De personalizar lo que quieres, tus informes, tus análisis, pero realmente Universal Analytics te ayuda en ese sentido, en esa tarea, te ofrece, pues, una serie de informes que pueden ser muy rígidos y cerrados, pero que eso para la mayoría de usuarios, por ejemplo, de pequeñas empresas que no tienen muchos conocimientos y tiempo, ¿no? Para invertir en analítica, pues en ese sentido ayudan bastante y creo que GA4 pues aquí deja un poco a desear, ¿no? Sí, ojo, y esto, pero es un arma de doble filo, porque por una parte tenemos esos informes predefinidos por parte de GA4 y tenemos esa parte de exploración que es una maravilla porque puedes hacer ahí, montarte ese informe personalizado tal y como a ti te interesa, pero el problema aquí es la retención de datos. En las versiones gratuitas la retención es muy baja. ¿Qué significará esto? Que pasados 14 meses, cuando vayamos a hacer una exploración, no podremos ver cosas de años anteriores, cosas que sí pues se podrá hacer
en los informes predefinidos. Los datos, GA4 los irá borrando a medida que pase el tiempo, pero siempre van a estar agregados en esos informes predefinidos, por lo cual esas exploraciones tienen un periodo de vida realmente bastante corto en las versiones gratuitas. Entonces hay que ir con mucho ojo en este punto. Sí, esto que comentas, Xavi, es que es un poco la línea que veníamos comentando yo en el argumento inicial, ¿no? O sea, las formas en las que lo han hecho, ¿no? O sea, es decir, si hubiera sido tan sencillo como dar paso o concienciar a la gente, a los usuarios, de que hay que migrar a GA4, ¿ok? Pero hubiera sido tan sencillo como dejar accesible toda la parte de las propiedades de Universal, acceso al histórico durante un periodo de tiempo predeterminado, ¿no? O sea, yo qué sé, algo razonable, 1 año, 2 años, dar que podríamos decir, ya Iker, pero es que al final es como alargar la muerte, ¿no? Al final va a llegar a un mismo punto dentro de 2 años en el que va a pasar lo mismo, ya, pero es que por lo menos ya habrás dado tiempo a que haya una transición de una manera progresiva, de que la gente le haya dado tiempo a habituarse a este nuevo sistema de informes, que me gusta lo que comentabais, ¿no? De, oye, que es que te da mucha libertad para la hora de montarte tus informes personalizados, que esta nueva característica que es el explorador, ¿no? Bueno, pues que es el cambio de paradigma que comentábamos en Google, porque no deja de ser, a mi parecer, y esto aquí espero opiniones, es un intento de copia de lo que es el Workspace de Adobe Analytics, ¿vale? O sea, esto en Adobe Analytics lleva pues bastante tiempo y yo he tenido la ocasión de probar, siendo un usuario habitual de Workspace, he tenido la ocasión de probar este explorador de GA4. Se me hace muy familiar, de tal manera que, bueno, pues me sé manejar. Pero ojo, no todos los usuarios de Google Analytics son analistas, ni todos los analistas van a saber adaptarse fácilmente a este cambio. Entonces, es un poco lo que comentaba en ese sentido, ¿no? De ojo con esta transición, porque es que a mí, y lo de las cuotas de los eventos que comentabas ahí, me parece brutal, ¿no? Unido a ese desaparición de histórico, las cuotas de eventos hasta ahora no eran más que jeroglíficos. O sea, hace 1 año, antes de que GA4 fuese GA4 y era Firebase o Web más App, las cuotas de eventos no sabías ya si eran 500 por propiedad, si ahora de repente te meto 25 en propiedades de usuario, ahora te lo subo, ahora te lo bajo. Era un caos. O sea, la situación, total. Un poco el resumen, sí. Vale, yo creo que estamos un poco negativos, que estamos recibiendo como que todo es malo, pero a ver, yo hasta le veo muchos puntos es que sí, bueno, como todos los cambios, ¿no? Pues traerán cosas buenas y cosas no tan buenas, que son las que hemos comentado. Oye, pero este cambio algo de bueno tendrá que tener, no va a ser todo un caos. Fer, has comentado como puntos negativos el tema de las vistas y la interfaz. Oye, pero algo de este cambio te tiene que gustar. Sí, totalmente. A ver, yo creo que GA4 ha trabajado muy bien el tema de audiencias, ¿no? Y es verdad que ahora existen funcionalidades que antes no existían y que pueden ser muy útiles, ¿no? Incluso para generar conversiones, para luego empujar esas audiencias a otras plataformas de anuncios, ¿no? O de gestión de audiencias. Entonces, por ejemplo, GA4 tiene algo bastante interesante que son triggers, ¿no? Disparadores basados en audiencias. Entonces, tú puedes configurar una serie de condiciones para que cuando un usuario las cumpla, pues se califique para esa audiencia, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, una persona que entre a tu página web y descargue un PDF y dentro de los 2 primeros minutos también se dé de alta en una newsletter, por ejemplo. Entonces aquí, si cumple esas 3 condiciones, ¿no? La de tiempo y de esos 2 eventos, pues puedes a partir de ahí generar un nuevo evento de conversión que sea, ¿no? Usuario calificado. Y a partir de ahí, pues ya tendrás una conversión con la que trabajar, tanto dentro de Analytics como en otras plataformas.
y podrás tener una conversión o lo que ahora no sustituye a los antiguos objetivos bastante más de más alto nivel que simplemente la visita a una página o que un usuario haga algo en tu página, ¿no? Un evento, que era como en Universal se registran los objetivos. Totalmente, Fer. No sé si, Xavi, tienes algún punto de vista sobre lo bueno, lo malo de GA4. ¿Qué te parece a ti? Tengo súper claro qué es lo peor de GA4, y es el thresholding, o sea, indudable. Me mosquea un montón, además. Si activas, para quien supongo que todos estamos al día de que es el thresholding, pero por si alguien anda despistado, básicamente el thresholding o umbral es un recurso automático que tiene GA4 que enmascara o modifica los datos. Si el algoritmo determina que a través de un análisis es posible identificar de manera personal a un usuario a través de los datos, ¿no? ¿Dónde va a suceder este thresholding? Sobre todo, pues, cuando hagamos un análisis detallado, pues con múltiples filtrados. Un ejemplo. Quiero saber cuánta gente de Barcelona descargó ayer un PDF de una página concreta de mi site y que su navegador estaba en francés. Probablemente no pueda obtener una respuesta real, es decir, el dato exacto, ya que tanta especificidad lo que hará saltar las alarmas, ¿no?, de ese algoritmo, y lo que sucederá es que me modificará los datos. No podré saber exactamente cuánta gente ha cumplido estas características. Esto vale que solo se activa si tenemos Signals operativo. Pero claro, Google ha vendido esta integración con Signals pues como una de las mayores features de la plataforma. Que sea a su vez un importante limitante a la hora de visualizar datos, pues es una contradicción, ¿no? ¿Qué sucede? Que si queremos recurrir a ese dato real, es decir, saber cuánta gente ha hecho exactamente esa serie o ha cumplido esa serie de condiciones, vamos a tener que irnos a BigQuery a extraer la información. O deshabilitar Signals, que no tiene sentido, ya que es una de las, como he dicho, una de las funcionalidades más potentes de la plataforma. Sí, a ver, yo recojo el guante que lanzaba Michel antes, que no todo es malo. Yo creo que el cambio es positivo, ¿vale? O sea, lo que decía un poco en la conversación anteriormente, ¿no? Es un modelo pasamos de un modelo de ya con 20 años de trayectoria a algo más actual. Creo que un claro ejemplo, que creo que lo has comentado, Fer, tú también antes, creo que un claro ejemplo de un aspecto positivo es esa unificación a la hora de las implementaciones, ¿no? Que creo que los 4 que estamos aquí nos toca bastante de cerca. Pero, por ejemplo, antes hacer una implementación en web o hacer una implementación en app o en SPA variaba muchísimo. Ahora, con este nuevo modelo de medición, ¿no?, al final lo que conseguimos es que, bueno, se va a parecer todo bastante, hay que cambiar la manera de verlo, pero yo creo que es algo positivo esa unificación que va a facilitar a la hora de implementar, ¿no? Y otro aspecto positivo también, el modelo de hit scopes, ¿vale? Que ya sabemos, hemos comentado antes que desaparece, pues ya no va a haber niveles de hit, ¿no? De scopes de hit a sesión, usuario, hit, producto, etcétera, sino que, bueno, se unifica todo, ¿no? Esto al final, pues bueno, aporta, tenía muchas trabas, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión así interinamente, tenía muchas trabas el anterior modelo, que no podías cruzar métricas y dimensiones de distintos modelos, véase producto con métricas generales como PageView. Y ahora, bueno, yo creo que es algo que facilita, ¿no? Que se va a poder hacer. Entonces, bueno, por ese lado, bueno, puede tener sus cosillas, sus pequeñas trabas, pero también tiene sus puntos positivos.
Sí, simplemente hilando, ¿no? con lo que habéis acabado de comentar y con lo que dijo Xavi de Google Sign-Offs. Ahora, una cosa positiva que vamos a ver en GA4 es que la forma como analizar, ¿no? el usuario logado, ¿no? el que tenga ahí un user ID que recuperas tú de la base de datos de tu página web, ¿no? Entonces, antes, pues teníamos que configurar vistas específicas para ello. Realmente el análisis del comportamiento de ese usuario no era tan transversal como es ahora, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Google Analytics 4, pues básicamente es darte la opción de cómo quieres hacer el tracking, ¿no? El seguimiento de tus usuarios, si simplemente a través de la cookie del dispositivo o, por ejemplo, mezclando varios tipos de identificadores, ¿no? Como puede ser la cookie, el user ID de tu base de datos y también Google Sign-Offs. Y con esto, pues, el comportamiento de ese usuario va a ser transversal a todos los informes y a todo GA4. Entonces, en ese punto, sí que GA4 nos ofrece ahí una ventaja de no tener que estar segmentando todos los análisis para ver qué hacen los usuarios logados, ¿no? Vale, una cosita, que yo he dicho antes que el tema del thresholding, que todo era malo y demás, que Michel nos ha azuzado un poquito en el sentido de que algo bueno tendrá. Efectivamente, GA4 tiene cosas muy buenas, desde lo que ya estábamos comentando, de este cambio de modelo de datos, el tema de los hits y demás. Pues hay dos funcionalidades a mí que me parecen una maravilla. Uno es el elapsed time, es decir, cuando montas un funnel, puedes marcar que te indique cuánto tiempo transcurre entre que se realizan las diferentes acciones, y eso es una feature súper potente, porque te da un dato muy bestia de cómo está comportando el usuario. Es decir, yo quiero hacer un funnel con determinadas acciones y con simplemente apretar un botón, automáticamente Google GA4 te calcula ese tiempo que transcurre entre un paso y otro. A su vez, otra cosa que me parece una pasada también es en esos antiguos paths, exploraciones de paths que teníamos en Universal, que podíamos ver, vale, pues el usuario aterriza en una página, luego la mayoría de usuarios pues pasan al funnel o pasan a otro tipo de páginas. Siempre desde el punto de vista de la llegada o del inicio, o que el trigger siempre era un evento o algún tipo de acción. Ahora podemos hacerlo al revés, es decir, podemos comenzar esa exploración desde la conversión y ver hacia atrás cuál ha sido esa ruta de llegada, esas rutas de llegada, digamos, más usadas para conseguir esa conversión. Ese dato que nos aporta este tipo de análisis es súper potente. Eso es también. Por otro lado, sí, simplemente una funcionalidad más, ¿no? positiva que trae GA4, pues serían los embudos de conversión, que ahora son bastante más flexibles, ¿no? Entonces, podemos configurar más pasos de los actualmente permitidos, o sea, podemos en GA4 crear embudos de conversión de hasta 10 pasos. Y se puede también, hay un botón, ¿no? Un on y off de encender y apagar, que para hacer con que ese embudo sea abierto o cerrado. Entonces, a veces cuando no te cuadra mucho que lleguen usuarios, ¿no? y se incluyan en cierto paso de un funnel o de un embudo que ya es un cierto paso más avanzado, pues puedes cerrarlo, por ejemplo, y analizar el embudo tal y como lo ves, ¿no? Desde el paso 1 al último. Y es bastante interesante esta funcionalidad porque da o sea, los embudos suelen ser como el principal requisito, ¿no? de todos los equipos de negocio y de marketing. Es una gráfica que es súper útil y que ahora pues seguramente se va a usar mucho más que antes con los embudos que, por ejemplo, proporciona Universal para e-commerce, ¿no?
Vale, y antes que se me olvide que sí que hay tantas cosas aquí, ¿no? Que nos gustan y nos gustan, pero una de las cosas más interesantes también son los análisis predictivos. O sea, en GA4 es como si tuvieras ahí un equipo de data science a tu disposición, ¿no? Porque, claro, o sea, te hace algunas predicciones en base a lo que los usuarios, por ejemplo, te agrupa usuarios que pueden comprar, ¿no? Tienen más probabilidad de comprar en los próximos días o probabilidades de que se den de baja en tu página o en tus servicios. Usuarios que pueden convertir, ¿no? Para en determinados objetivos. Entonces, con esto realmente, o sea, tienes ahí análisis que van mucho más allá del día a día de ver cuántas páginas vistas, sesiones y eventos se han cumplido, ¿no? Y registrado en tus activos digitales. Entonces, realmente es algo muy potente y creo que se va a usar muchísimo por todo el mundo que haga ahora ese cambio a GA4. Pues yo, mira, voy a decir que a mí de los modelos predictivos no me parecen tan bien como te parecen a ti, Fer. Ya no solo por las métricas que comentabas, ¿no? Sino de los modelos Data Driven, este nuevo modelo de atribución que viene por defecto en GA4. Y te dice, bueno, que es un modelo que está basado en datos, pero no te dicen ni qué datos. Los modelos predictivos no te dicen en base a qué, sino, oye, es predictivo. Yo creo que como analistas, nuestro punto de vista tiene que ser un poco de, si yo no entiendo este dato, para mí no es correcto o no es válido. O sea, igual es porque yo todavía soy muy fan de los modelos last click, first click, el time decay, etcétera. Pero a mí, ahora que hay un modelo que me diga en base a datos, n datos, que yo voy a atribuir las conversiones, pues luego, o sea, para mí como analista es muy difícil explicar cuál es el éxito de esa venta y por qué se ha generado. Sí, totalmente. A ver, aquí yo creo que vamos a tener que adaptarnos o cambiar un poco la forma de trabajar, ¿no? Porque GA4 también tiene algo que sobre lo cual no vamos a tener el 100% del control, que son los datos modelados, ¿no? Entonces, dentro de poco tiempo, GA4 pues te va a proporcionar información modelada por Machine Learning de, por ejemplo, usuarios que si utilizas una funcionalidad o herramienta como puede ser el modo de consentimiento de Google, ¿no? Pues toda esa información pasará a tener efecto también en Google Analytics, que hasta ahora simplemente veíamos efectos prácticos en el lado de anuncios y conversiones, ¿no? Entonces, es verdad que a partir de ahora vamos a tener el Machine Learning, pues la forma como trabaja Google, los datos por detrás, ¿no? Un poco añadiendo información a nuestros informes y realmente pues será intentar entender, ¿no? cómo funcionan esos modelos, esos algoritmos, pero el control total sobre los datos que tenemos en nuestra plataforma ya no será posible. Sí, todo lo que comentas, Fer, que bueno, con este modelo de datos que a futuro, que bueno, nos prometen tantas cosas a futuro que ya a ver todo lo que llega y cómo llega. Y bueno, falta mucho para Navidad, o no tanto, según cuando nos esté escuchando. Vamos a hacer, hablando de este futuro, ¿no?, que comentabas, Fer, una carta a los Reyes Magos. ¿Qué le pedimos a GA4? ¿Qué nos gustaría a nosotros, como analistas más de la parte técnica? ¿Qué nos gustaría que incorporara GA4 que no está en Universal, o que sí estaba en Universal pero no está en GA4? No sé, Xavi, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué le pedirías a los Reyes Magos si ha sido muy bueno este año? Sí, ha sido muy bueno, sin duda. Básicamente yo les pediría que no hubiera sampling. Es decir, si en algo somos minuciosos en este sector, es en asegurarnos que la recolección de datos se hace sin fallos, ajustada a la realidad, a que se envíe el hit en el momento exacto en que se produce la acción, en el site, en la app, etc. Intentando que la nomenclatura sea correcta, estandarizada. ¿Y luego para qué? Para que luego lances un informe y esté muestreado. Ostras, tenemos que recurrir de nuevo a BigQuery para sacar el dato exacto de cuántas acciones se han realizado en concreto.
pues la verdad, nuestros amigos de Google podrían estirarse un poquito en este punto y ofrecernos ese GA4 sin sampling. Pues yo por mi lado, y vuelvo un poco al tema, ¿no? Yo solamente le pido una cosa muy sencilla, que es que, bueno, que a mí, como bien sabéis, ni me va ni me viene mucho, ¿no? Pero en vistas a los usuarios, ¿no? A nuestros oyentes, mejoras claras en el interfaz gráfico de base. Necesitan darle caña a esto, porque lo que me comentabais, Fer, creo que era, todavía está un poco verde, tiene mucho potencial, creo que pueden hacerlo mucho mejor. Universal Analytics